Telediario Argentina, y en esta oportunidad nos trasladamos hasta la localidad del Puesto. Allí está el licenciado Miguel Ángel Trejo, que es el director precisamente de la escuela número 9, Escuela Secundaria Rural, Lindor B. Sotomayor. Director, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Oscar, y buenos días a todo, a tu medio de prensa. Director, bueno, se está hablando de lo que es la reforma del estatuto docente en la provincia de Catamarca. ¿Qué opinión se merece de su parte? Digo, ¿usted piensa que esto es viable? ¿Cree que es el momento de hacerlo? ¿Que hay que hacerlo? ¿Qué opinión se merece? Bueno, con respecto al estatuto docente, sí, ¿no? Es necesario una reforma y una actualización, pero en lo personal yo pienso que esa reforma y esa actualización la tienen que hacer los actores principales, que son los docentes, ¿no? Necesitamos nosotros urgente un trabajo serio, muy serio, pero por parte de los docentes, porque son los que están en el aula, los que están en la escuela y saben la realidad. Porque muchas veces estas reformas las realizan desde planeamiento, gente que no conoce la realidad o gente que a veces está en la capital y no conoce la realidad que viven las escuelas del interior, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos un estatuto docente que tiene muchas cuestiones hoy que las tiene que subsanar. Es un estatuto del año 1970, donde a lo largo de esta historia se crearon, por ejemplo, la modalidad, te doy un ejemplo, la modalidad de jornada extendida, que tiene un vacío legal dentro del estatuto porque no está contemplada. O sea, ¿en qué sentido? Nosotros cuando trabajamos un año de trabajo para un docente en jornada simple, te da 25 céntimos. Para jornada completa te da 35 céntimos, pero resulta que para jornada extendida, que es una hora, reloj, medio, menos que jornada completa, te da lo mismo que jornada simple. ¿Ves? Es un ejemplo concreto que hay un vacío legal, ¿sí? El estatuto docente tiene, a lo largo de esta historia, tiene muchas reformulaciones, hay resoluciones, hay disposiciones que se vinieron dando de acuerdo a las actualizaciones. Pero ¿qué pasa? Necesitamos nosotros un congreso educativo porque la pandemia, si bien seguimos hablando de la pandemia, pero ¿en qué sentido la planteo yo? Que la pandemia fue un antes y un después en la educación. Nosotros nunca tuvimos ni pensamos que podíamos realizar una educación en formato virtual y después de la pandemia nos dimos cuenta, bueno, todo eso en el estatuto no está contemplado. Entonces, nos tenemos que sentar, tenemos que hacer un congreso, pienso, educativo y ver cuál es la función hoy de la escuela, ¿no? De la escuela en sí, de la educación. Porque si bien hoy nosotros tenemos en nuestras aulas niños que son netamente digitales, pero nuestra carta magna, que sería el estatuto docente, no condice con las realidades. Entonces, por eso es necesario la reorganización, reformulación y en una de esas también realizar un nuevo estatuto de acuerdo a las demandas actuales y posibles de acá a un tiempo. Pero, como te digo, Oscar, siempre y cuando estemos los docentes al frente de eso, ¿no? Los docentes que nos escuchen, que haya una encuesta, que seamos partícipes o que nos llamen en una de esas a diferentes referentes a nivel inicial, primario, secundario, superior, de los diferentes departamentos para que podamos consensuar ideas y salga algo realmente que sea productivo y no que sea algo que sea burocráticamente y que no tenga un impacto en las escuelas. ¿Qué sabe usted, digo, licenciado, de que se los van a convocar o no van a convocar a los docentes del interior de la provincia para esta reforma que va a ser sumamente importante? No, todavía no nos dijeron nada, ¿no? Lamentablemente, porque bueno, nosotros vemos de un tiempo atrás que hay muchas cuestiones que se da sin la participación del docente, ¿no? Se la plantea a un determinado grupo de personas que trabajan en una determinada área y como ellos tienen una mirada muy centralista, hacen en función a eso. Por eso yo hago mucho hincapié en el interior, ¿no? Nosotros en el interior vivimos otra realidad que no condice en nada con la realidad que tiene capital, las escuelas de capital. Entonces, otra cosa también, mira el ejemplo que te planteo yo, Oscar. Nosotros en nuestro estatuto prevé escuelas de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría y de cuarta categoría, de acuerdo a la matrícula de la institución. Sí. Pero cuando nos viene, por ejemplo, algún material didáctico, llámese en su momento las netbook, a las escuelas de primera categoría les venía 200 netbook, a las escuelas de segunda les venían 50, a las escuelas de tercera les venían
10 y a las escuelas de cuarta le venían 2. Entonces, si nosotros hablamos de equidad, de igualdad en educación, eso ya no tiene que existir escuelas de categoría, porque vos estás categorizando una institución pública, lamentablemente en función a la matrícula y como dice la Constitución y reza, donde haya un niño tiene que tener educación, porque la educación a nivel inicial, primario y secundario es obligatoria. ¿Y por qué tenemos que hacer una discriminación, ya sea en materiales didácticos, en materiales tecnológicos, de acuerdo a la matrícula? Si tenemos que tener todo la misma posibilidad, hoy tenemos la realidad de que en las escuelas de tercera categoría o las escuelas rurales no contamos con un servicio de Internet, cosa que en las escuelas de capital calculo que muchísimas cuentan con servicio de Internet. Entonces, no podemos hablar nosotros de una equidad y una igualdad en la educación en el ámbito catamarqueño, ¿no? Entonces, esas son realidades que llegado el momento se deben plantear para que todos tengamos una misma mirada. Digo, en referencia a lo que usted dice, entonces sería importante, obviamente, y eso que solo hemos planteado 2 puntos, sería importante, digo, ¿no? Que se convoque, digo, directores, docentes del interior de la provincia de Catamarca para conocer, digo, un poco más a fondo la situación de las escuelas. Y un buen punto lo que usted acaba de decir, digo, que no haya ese tipo de discriminación por una matrícula de una institución, digo, educativa. Tan solo en este caso hemos planteado 2 puntos, pero seguramente hay más puntos de los que se deberían comenzar a tener en cuenta para una educación para todos de acá en adelante, si es que realmente va a haber una reforma del estatuto. Exactamente, ¿no? Y que esa reforma que se la pueda hacer tenga una proyección en el tiempo, que no sea por una cuestión para que salgan titulares de medios de prensa, se reformuló el estatuto, pero bueno, lo mismo que pasó en su momento, si venimos a colación, cuando se armó el régimen de licencia. Nosotros tenemos un régimen de licencia y después se propone armar un nuevo régimen de licencia cuando en sí fue el mismo régimen que teníamos anteriormente, solo se cambiaron los artículos de número y hay pero muchos vacíos legales en ese régimen de licencia, ¿no? Muchas ambigüedades, porque cuando vos lo lees, a veces un artículo de ese régimen da una ambigüedad que el director puede decir, lo tomo así, el otro director lo tomo así, pero ¿por qué? Porque no se planteó en su momento trabajar con los docentes. Vuelvo a repetir, esto se hace en una oficina entre 4 paredes con 2 o 3 personas sin ver la realidad. Y el régimen de licencia Claro. también es un derecho de los docentes. Y a veces, ¿por qué nos quejamos nosotros que hay abusos de licencias? Porque es la realidad, no vamos a decir que no es así. ¿Pero por qué? Porque da la ambigüedad de este régimen de licencia, da la ambigüedad. Imagínate, nosotros no tenemos una licencia especial por alguna razón de que te pueda pasar. Muchas veces, por ejemplo, en el interior, tenemos que ir a hacer un trámite. Yo, por ejemplo, tomé un cargo y hace 3 meses que no cobro. Yo debo ir a hacer un trámite en el CAPE para saber por qué no cobro. Y lamentablemente yo tengo que sacar una licencia por enfermedad para realizar ese trámite. Entonces me Claro. obliga a mí el régimen de licencia a faltar a la verdad porque no hay una licencia para, por ejemplo, para eso. ¿Por qué? Porque hay licencias para trámites especiales, pero es de un solo día. Y yo sé que si yo tengo que trasladarme a la ciudad capital, muchas veces me demandan más de un día. Entonces, ¿qué tengo que hacer como docente? Mentir con una licencia, ¿me entendés? Que no es lo que la verdad. Entonces, para darte otro ejemplo, ¿no? Porque si nos Claro. vamos a ondear, hay muchísimas cosas que hay que trabajar, como vos lo decías, Oscar. Seamos serios, si vamos a trabajar por educación, trabajemos seriamente y no por un mero titular de un diario. Claro, bueno, por lo que usted dice, digo que uno recién va conociendo, digo, algunos detalles de la realidad de este estatuto que seguramente se va a reformar, se va a reformular un nuevo estatuto docente, pero lo importante es lo que dice usted, ¿no? Que ojalá que desde el gobierno de la provincia o de quien corresponde al área pertinente se convoque sí a directores y docentes del interior de la provincia de Catamarca y que sea un estatuto digo, a la hora de la reforma sea un estatuto donde se le abra la puerta a toda la comunidad docente de la provincia de Catamarca para que no surjan este tipo, por ejemplo, de inconvenientes que por ahí los docentes de la capital, o mejor dicho, los funcionarios de educación de la provincia, no conocen esta realidad.